7:15 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de gobierno. Le invitamos para analizar cómo ve la coyuntura política a sabiendas de que estamos en vísperas de iniciar un proceso electoral y en condiciones quizás complejas por la relación política que se ha podido evidenciar entre ejecutivo y legislativo, que de alguna manera incide, incluso de por medio, casi una piedra en el zapato, como constituye la actuación, las declaraciones que ha formulado la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. ¿Cómo ve esta coyuntura política y esta relación en donde usted ha tenido experiencia desde una visión de gobierno, desde la cartera de Estado y desde la Asamblea Nacional, que ayer revisábamos estadísticas y encuestas, cómo se ha ido deteriorando esta Asamblea Nacional? Muy buen día. Buenos días, don Miguel. Buenos días con todos los distinguidos oyentes y quienes nos siguen por Radio Democracia. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo siempre serán difíciles, complejas. Lo que llama la atención es que prácticamente a 7 meses, el jefe de Estado, que señaló cuando asumió el mando de que el PRO no tenía límites y que el anti tenía techo, ahora resulta ser que en la práctica está peleado con medio mundo. Y ojalá que las diferencias sean por temas conceptuales, por temas de fondo, por temas de estructura del país y no por coyunturas, berrinches o por caprichos, porque los intereses del país, las causas comunes, superan cualquier tipo de divergencia. Yo no estoy muy de acuerdo con esta novela de muy baja sintonía y precarios protagonistas alrededor del tema de la vicepresidenta. Creo que hay temas mucho más importantes como el que usted acaba de señalar en la entrevista anterior. El tema de los subsidios, su retiro y su enfoque en la protección social, que es la primera obligación que tiene el Estado ecuatoriano y que hay que asumirla con seriedad, y me parece bien, y que haya una oposición racional que no esté pescando el río revuelto y esperando que al gobernante le vaya mal, conspirando para ver si es que se cae, para ver si es que a mí me va bien. Así que aunemos esfuerzos en los temas trascendentales de seguridad, de economía y de empleo, y no en este tipo, insisto, de cuestiones muy de coyuntura, muy de especulación. 3 semanas en que usted ve un baile de constitucionalistas a lo largo de todos los medios de comunicación del país para tratar de poner oscuro lo que está claro, y creo que no es correcto. No se puede manosear la Constitución, no se puede manosear la ley solo para beneficio propio, para interés propio. Esto sin perjuicio de la crítica que merecen actuaciones o las diferencias que uno puede tener, por ejemplo, con la vicepresidenta, con los cuales yo ideológicamente no estoy de acuerdo con sus ocurrencias, tengo serias dudas de que sean ideas, ni tampoco con ciertas apreciaciones de que en los pocos días que va a estar encargada del poder, en el supuesto que se confirme la intención del presidente de la República de optar por una reelección, resulta ser que va a dar la vuelta a todo lo que hace el gobierno. No me parece que es correcto. Pero de ahí a trastocar la Constitución, la ley, la igualdad ante la ley, solo porque no me gusta o porque tengo caprichos, tampoco es correcto. Bueno, cuando dice usted que está oscuro lo que es absolutamente claro, eso sería una interpretación de lo que le correspondería asumir en ese escenario a la vicepresidenta. Es que aquí hay dos cosas. Una cosa es el desempeño de la señora vicepresidenta, las críticas que merecen su actuación, la desconfianza, las traiciones y todo lo que pueda conllevar. Y otra cosa es el texto constitucional y legal. Son dos cosas que están por separados. Uno no acomoda. Los procuradores, los legisladores no son sastres para estar acomodando un traje a nadie, y peor a alguien que cree que tiene corona. Así que sí, yo creo que está clarísimo, y lastimosamente, o para mala suerte de algunos, conozco bastante bien, porque trabajé en la Procuraduría General del Estado, ahí me formé, aquí en Quito, en la capital, y también fui legislador y fui uno de los proponentes de la reforma de igualdad ante la ley, porque no ha de ser que todos somos servidores públicos en general, desde el presidente hasta el más sencillo de los servidores públicos de carrera. Cumplir la ley. Ah, claro. No ha de ser que el uno tiene corona y el otro no tiene corona. O sea, el uno hace campaña para la reelección
ejerciendo el cargo y los otros no. Así que me conozco bastante bien el texto de la ley, el espíritu de la Constitución, y para mí no hay ninguna discusión. Ahora, que la señora caiga mal, que la señora sea imprudente, que la señora no pueda hilar 2 líneas en una estrofa, ese es otro problema, por así decir, y que no me parece bien que quiera desmontar cosas que ha hecho el gobierno en el periodo que le corresponda en el supuesto, porque estamos especulando sobre especulaciones. Este es un tema de dar a futuro. Y lastimosamente usted es un hombre que conoce bastante bien la historia del Ecuador. Excepcionalmente los primeros mandatarios se han llevado bien. La regularidad es que se lleven mal, lo cual no es algo dable. Aquí lo pintoresco, si es que cabe la palabra, es en que entre las discusiones entre Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena Monroy, que la otra vez me estaba acordando que Arosemena aceptó que estaba conspirando cuando se fue y se tomó la foto con Nikita Khrushchev siendo vicepresidente. Hemos pasado pues de Velasco y Arosemena a Novoa Sin y Abad, nada más, y digamos con el WhatsApp, pero estas historias no crea que es la primera vez que pasa, sino que ahora todo el mundo comenta, pero lo de fondo, hay temas mucho más importantes que tener enredado al país en este tipo de circunstancias. Bueno, vamos a pasar a esos temas de fondo, pero ¿no ha sido malhadadas esas declaraciones de la vicepresidenta cuando habla de indulto, después habla de revisar lo que ha hecho la justicia? Pero totalmente de acuerdo con usted. Es que no puede hilvanar un concepto. Qué terrible representación de la clase de política, porque uno puede diferir en conceptos con otros políticos, pero dice, bueno, este es un hombre que tiene una idea y yo creo que va por otra vía. No, por Dios. O sea, no es que sí, no hay indulto y se acabó. Punto. No es porque me cae bien o mal. No puede dar un presidente indulto a una persona que ni siquiera está detenida, comenzando por ahí. Este es un tema de fondo. Mire, a nadie se le exige que sea abogado, a nadie se le exige que sea economista si está tratando temas económicos cuando uno está en el poder. Pero uno debe ser serio, racional, tener sentido común y también un proceso de aprendizaje. Uno está dirigiendo los destinos de la nación. Uno no puede poner en juego los intereses de la gente, los ciudadanos, del ciudadano común, por este tipo de circunstancias. Ahora uno ve con preocupación quienes terminan siendo candidatos. Y esto debe ser un llamado para las próximas elecciones, sin perjuicio de la popularidad, de los votos y la confianza que tenga el pueblo, de la calidad de la representación. Esa pregunta, el indulto, se acababa en un segundo. No se puede. Se acabó, esa es la respuesta. No puedo darlo. Se acabó. Ella se puso a balbucear y eso genera mayores problemas. La respuesta es, no se puede dar indulto. Punto, se acabó. Valga la aclaración, el indulto es la conmutación de la pena, no es inocencia, ¿no? Ya la persona está culpable, está sentenciada. Lo que le estoy quitando es la pena, la prisión, pero sigue siendo culpable. Pero sigue un condenado. Pero por supuesto, y debe estar preso y detenido. Entonces, de entrada, usted me pregunta a mí y le contesto, no, don Miguel, no se puede. Chao. Y se acabó el tema. Ahora, a propósito, para cerrar este tema del servidor público que si quiere ir a una reelección, de acuerdo con el Código de la Democracia, Ley Electoral, debe pedir licencia. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación de sus conocimientos? La igualdad, usted fue 2 veces la igualdad ante la ley, claro, la igualdad ante la ley, pues. ¿Y por qué un expresidente de la República fue elegido el 2006, empezó el 2007, fue con la nueva Constitución a la elección por primera vez del 2009 y luego por segunda vez del 2013? Vamos a la historia. La Constitución del 98 sí exigía la solicitud para la reelección inmediata de todos los funcionarios públicos. Yo fui testigo de aquello. Me acuerdo que el alcalde Jaime Nebot solicitó licencia sin sueldo en el año 2004 para su reelección. Recuerde que el texto constitucional del 98, para ser reelegido presidente, era pasando un periodo, no consecutivamente. Ya con el nuevo texto constitucional del año 2008, recuerde que hubo un régimen de transición con unas reglas especiales que eran para la elección del 2009. La Constitución no estipulaba, no señalaba ese concepto. Al año 2013, la persona que usted refiere, ese presidente tomó licencia voluntaria. Hasta ese pidió licencia voluntaria cuando no era una exigibilidad. Y eso ya es poner la vara bastante baja. Ojo con esa pequeña precisión histórica. Otra anécdota que siempre la ponen al revés los ejemplos.
El vicepresidente sentenciado, ahora sentenciado en el año 2016, también pidió licencia voluntaria como vicepresidente, cuando no había ley sobre la Constitución. Y este servidor público, cuando no era obligación, yo pedí licencia sin sueldo cuando me reelegí como asambleísta. Así que tengo todo el conocimiento jurídico y la calidad moral para poder decir lo que estoy diciendo. Yo no acomodo las leyes para mi beneficio propio. Las leyes son de aplicación general. Y todos somos iguales, aquí nadie tiene corona. La reforma al Código de la Democracia, del cual yo soy uno de los proponentes, es del año 2020, justamente para precisar el concepto. Claro, su reelección fue el 2017, porque usted fue elegido primera vez del 2013. Exactamente, esas son las normas. Por eso algunos países, dependiendo de la cultura democrática, las reelecciones presidenciales son pasando un periodo, como era nuestro texto del año 98 y producto de la consulta popular del año 94, por si acaso. Porque mire, la historia, Miguel, y usted la conoce bastante bien, es media cíclica en el caso de los ecuatorianos. Cuando nosotros regresamos a la democracia en el año 79, se prohibió todo tipo de reelección, porque no queríamos que haya de nuevo un profeta que se quede 40 años con intervalos en el país. Ese fue el espíritu de la Constitución, ¿sí se acuerda? Claro, y el pueblo la votó, porque esa Constitución fue votada en referéndum. Claro. No más reelección, para que no vengan el hombre de un dedo, que era un dedo infinito, largo, larguísimo, el caudillo. Caudillo ilustrado, porque ahora tenemos unos caudillos iletrados, valga la aclaración, o unos prospectos de caudillos iletrados, o unos déspotas iletrados. Y bueno, años después, ustedes se acordarán, en la consulta año 94, el pueblo ecuatoriano dijo sí, que habían las reelecciones y por eso se comenzaron a reelegir los alcaldes y se dijo sí a la reelección de presidentes pasando un periodo. Hay una larga cronología al respecto. Vamos a los temas de fondo. Hoy Diario Expreso publica una opinión suya respecto de la atracción a la inversión, que falta seguridad institucional y unión, y dice el doctor Henry Cucalón, es asambleísta y ministro de Gobierno, el Estado no debe estrangular a la empresa. ¿Qué debiera hacerse en las condiciones económicas y sociales que vive el país? Hay varios conceptos. Yo creo en la inversión privada, aliada del desarrollo de un país, como motor económico de un país. Y también creo un Estado fuerte, no grande. Lo que dice el Expreso es un pensamiento que yo lo he desarrollado a lo largo de los años. Yo creo en un Estado que regule, por supuesto, pero que jamás estrangule. Un Estado que dé directrices, no que intervenga. Un Estado que tenga un rol primordial en la protección social, que su razón de ser sea la seguridad, sea la educación y sea la salud en igualdad para todos. Que no haya un ecuatoriano que por falta de recursos no se pueda atender o no se pueda educar. Creo en esa igualdad de oportunidades. Creo que todo el mundo tiene un derecho a salir adelante. Ahora bien, hay otros que creen en modelos estatistas en los cuales el Estado interviene y en otros casos hasta compite con el sector privado. Yo no creo eso. Todas las demás áreas, si usted separa defensa, salud, de seguridad, puede ser inclusive delegadas al sector privado para su desarrollo. Un ejemplo de eso es el tema de la obra pública, el tema de la vialidad. Los modelos son de delegación al sector privado, no de privatización. Privatización es enajenar, vender lo público a lo privado. No, yo no creo eso. Yo creo que hay que delegar, hay que asociarse, que venga el capital privado con su riesgo. Una modalidad de aquello es la concesión, y bien aplicada, como el caso del aeropuerto de Quito, el aeropuerto de Guayaquil, da hasta rentas al sector público, dan un excelente servicio a cero costos para el Estado ecuatoriano. Entonces, eso creo que es como modelo. Ahora bien, el enfoque de la entrevista está por qué a veces la inversión extranjera no llega como quisiéramos. Y eso obedece a un factor fundamental. Se llama seguridad jurídica. No solamente que hemos cambiado algunos temas en materia normativa, y faltan muchos más. El desmontaje del modelo estatista intervencionista, que es la marca registrada que tuvo la década del correísmo. Pero adicionalmente, si usted puede tener una norma muy clara, pero si usted no da seguridad jurídica al inversionista nacional extranjero, de nada va a servir. Porque la confianza es algo que se construye, no es algo que se decreta. No es que yo grito, Ecuador es un país para invertir, crean en mí y automáticamente las cosas van a salir. La confianza es un intangible, don Miguel. Entonces son varios conceptos, no solamente aparte del normativo. Pero que el Ecuador necesita esa inversión, sí. Y voy a poner un ejemplo. Muchas veces se dice que la seguridad jurídica viene de la mano de la estabilidad política. Por supuesto, yo creo en aquello. Pero voy a poner un ejemplo. Si es que existiera madurez, inclusive los actores económicos y políticos. La hermana República del Perú
ha tenido una inestabilidad política superior a la de nosotros en los últimos años. Usted ha visto la cantidad de presidentes que han salido, todos enjuiciados, procesados, etcétera, y el modelo económico favorable a la inversión privada, principalmente extranjera, está incólume. Claro, el caso del Perú, 6 presidentes procesados, algunos en la cárcel. Y yo le voy a poner otro ejemplo ahorita. Y funciona. Para que vea que yo no tengo ningún tipo de cálculo y quiero que a mi país le vaya bien. Lo que acabo de escuchar hace un minuto. El tema del retiro de los subsidios, cuyos recursos van al sector social, a la gente más pobre, a los que más necesitan. Si no hay madurez y racionalidad y diálogo entre los sectores políticos, sociales, económicos, ya quisieran pues derrocar al presidente, y los que en el fondo están de acuerdo con el retiro de subsidios para dárselos a los que verdaderamente lo necesitan, a los pobres de la patria, y no estar subsidiando a los ricos, o peor, al contrabando, al crimen organizado, dejan que otros operen porque quieren que el presidente se caiga, y eso no está bien. Debe haber objetivos nacionales, por así decir. Eso es importante. Entonces los inversionistas privados que tienen que arriesgar su capital, y los extranjeros también, se dan cuenta, bueno, Ecuador es un país en que en temas se ponen de acuerdo, hay una política de Estado, hay una política pública, hay estabilidad, hay seriedad, hay seguridad jurídica, vamos adelante. Pero insisto, ese es un tema que no se hace aplastando botones, ese es un tema que se va generando, se va construyendo, se va afianzando. Eso significa, a propósito del tema de los subsidios de combustibles, que está de acuerdo, que sea más allá de un gobierno de turno que algún momento tiene que asumirse esta responsabilidad. Bien aplicado, porque yo creo en los subsidios, creo que el Estado tiene que intervenir en ese tipo de cuestiones para quebrar la desigualdad. Pero el subsidio, que es un aporte público, que nace de nuestros impuestos, porque es la plata del mismo pueblo, debe ir dirigido a quienes menos tienen, a los más vulnerables, a los excluidos, a los más pobres del país, para darle condiciones de superación. Los subsidios jamás pueden ir, ya sea por omisión, no pueden ir a quienes sí tienen recursos, no pueden ir, peor, a los que viven al margen de la ley. Y esa decisión, que parece muy fácil económicamente hablando, porque son números y lo importante es a dónde va el dinero, políticamente siempre ha sido conflictiva, porque hay sectores anárquicos o sectores que viven al margen de la ley, que viven de ese negocio, pues de la ilegalidad. Lo que se ha demostrado a lo largo del tiempo, cómo es que en ciertas provincias del país se ve como el tema del combustible, el tema del contrabando, cuántos intereses criminales hay al respecto, y otros intereses políticos que no lo toman para perder, supuestamente no perder popularidad, o al revés, atacar a quienes toman las medidas, pese a que uno en el fondo está de acuerdo, pero lo hacen por egoísmo político, lo hacen por cálculo. Y los grandes temas del país, en los cuales sumo el tema de la seguridad ciudadana, siempre una seguridad democrática, debe superar esas desavenencias, debe superar esas mezquindades, debe superar el egoísmo político y hacer una política de Estado a mediano y a largo plazo. Usted ha citado un tema importante, doctor Henry Cucalón, el tema de la seguridad jurídica. Sin ello, ¿cómo puede avanzar un país en el tema de inversión? No llega como llega a Colombia o llega al Perú. Quisiera añadir, ayer revisábamos una encuesta de Click Report que daba cuenta que el nivel de aprobación de la justicia y de los jueces es 10.72. Esto no es un problema serio que no garantiza la administración de justicia. Usted está yendo al meollo del asunto, la desconfianza en el sistema, y también hay índices preocupantes de que un sector importante de los ecuatorianos, a lo mejor ahogados en una desesperanza, tampoco creen mayoritariamente en conceptos democráticos, y en eso hay que trabajar, y en eso me comprometo. Entonces, hace unos minutos usted decía que los índices de la Asamblea han bajado. Mire, yo quiero ser muy frío en esto. Siempre las asambleas aquí en todas partes del mundo son muy complicadas, nunca son populares, por si acaso, ¿ah? Aunque tengan una representación popular. Todo un órgano colectivo se desgasta mayoritariamente. Tener a 137 personas 3 veces a la semana en un ágora, maestro, es bien complicado. Si usted le suma a eso un problema de representatividad y de calidad de la representación, lo complica más. Hace unos meses, cuando recién entró esta asamblea, que valga la aclaración, creo que es mejor que la anterior. ¿Ya? En términos generales, ya, es mejor que va cayendo su credibilidad. Todas caen. El tema es por qué caen y para qué caen.
decían, no, esta es la mejor asamblea que ha resultado. Igual va a haber un desgaste. ¿Dónde existe el problema? Después llegó a la justicia. Toda la asamblea, ¿usted se acuerda de la asamblea año 90? Esa asamblea violenta de los cenicerazos, de los golpes, de los insultos. Bueno, esa asamblea en calidad legislativa, en cambio, es una de las mejores. De ahí salieron presidentes de la República. De esa asamblea estuvo Maguad, Alarcón, diputados como Jaime Nebot, Alberto Ají, que fue vicepresidente. Todos los congresos han sido medio malos y en todos los congresos ha habido desde diezmeros y compañías. El tema es que siempre ha existido un grupo de un 20% de esa asamblea, de todos los partidos políticos que salen del promedio, y hay unos líderes de derechas, de izquierda. En ese congreso estuvo Enrique Ayala Mola, por ejemplo. Gente de otro fuste que marca la diferencia con estos que siempre aparecen, que existían antes del WhatsApp, por si acaso. El problema de las últimas asambleas y el anterior de la cesada es que no se salvaban 5, pues de 137. En la que yo estuve en el 2017, por citar un ejemplo, también hubieron diezmeros, hubo uno que terminó preso por el tema de Manaví, del robo del hospital, pero sí habían pues 20, 25 legisladores en todos los partidos que tenían pues un fuste. Estamos, solo en el partido en que yo era auspiciado estaba Cristina Reyes, César Ron, Luis Fernando Torres, por poner un ejemplo, estamos. Entonces no se preocupe por eso. Ahora bien, la desconfianza es tal, y esto arrastra también a la justicia, y esto hace más daño que cualquier artículo negativo que esté en un código de finanzas públicas o una ley de inversiones, porque, y lo hemos dicho en estos micrófonos, lo que revela el entramado de Metástasis y Purga es que no había un hecho aislado de un juez corrupto como pudo haber existido, sino que habían hechos concatenados, concertados de operadores de justicia con malos operadores políticos en beneficio del crimen organizado. Entonces, ese es un golpe terrible para la confianza de la inversión, porque una persona que adquiere un bien, que adquiere una tierra, que adquiere un negocio, sabe que está a merced de semejantes piratas. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de esto? Más allá del golpe a la confianza que usted acaba de señalar los porcentajes, que gracias a la actitud valiente de la fiscal general y de los medios de comunicación y de ciudadanos activos de todas las tendencias políticas, se ha descubierto esto, pues se está luchando para que no haya impunidad, para que no se repita Metástasis, para que no se repita Purga, que la gente sepa cuál es el problema, para que sepan los malos jueces, los malos políticos, los malos empresarios, los criminales que van a ir a parar a la cárcel sin distingo alguno, sin padrino alguno. Eso es bueno, porque tenía que darse. Lo hemos dicho, Metástasis y Purga marcan un antes y un después en investigación de casos de corrupción. Claro, como usted decía, no es un hecho aislado. No, no es aislado, Casi no es un juez. En la Corte del Guayas. Un funcionario, no es X, que siempre ha existido, no debe existir, debe ser condenado. No, concatenado, concertado, y esa es la configuración propia de lo que es crimen organizado, ¿no? Ahora, a propósito de lo que usted señala también, doctor Henry Cucalón, ha destacado el papel valiente de la fiscal general y ve el contraste. Sector político que persiste en perseguir políticamente y enjuiciar políticamente en la Asamblea. ¿En qué estamos? Bueno, eso ¿haciendo el juego a la delincuencia? Una vendetta, lo hemos ratificado muchas veces. Yo no creo que la fiscal sea infalible. Tiene errores como todos nosotros, pero sus aciertos son muchísimos más. Los casos que ha liderado y la valentía de enfrentarse a semejantes mafias ha sido muchísimo mayor, y así lo reconoce la ciudadanía, y creo que estará consignado en la historia. Pero claro, hay unos que creen en vendetas, quieren unos ajustes de cuentas, y lo peor es que desde el primer día de la nueva asamblea, porque en la anterior quisieron lo mismo, quisieron hacer exactamente lo mismo, una permanente acción de debilitar a la fiscal y a la acción del Ministerio Público, cuando al mismo tiempo tiene que enfrentar a estas mafias. Eso no me parece que es hacer país, eso no me parece que es correcto, debilitar a la institución, a quien hace de cabeza, mientras al mismo tiempo tiene que estar en audiencias enfrentando semejantes situaciones. Por temas coyunturales el tema se ha suspendido, no se ha anulado, quedará para después, y valga la oportunidad para poner mucha atención en algo. El periodo de la fiscal termina en abril del año 2025, en menos de un año. Sí hay ecuatorianos y ecuatorianas honestas y preparadas en el país, sí los hay.
Hay que darles la confianza y el empuje para que participen en este concurso público. Doctor Cucalón, que no quieren. No quieren, tienen en algunos casos legítimos recelos, pero señores, tenemos que marcar la diferencia. No podemos quedarnos atrás. Hay que recuperar el país. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ser protagonistas, no meros espectadores de la historia. No podemos permitir ser forjados por esos hechos. Nosotros, cada uno en un ámbito distinto, tenemos que actuar para poder forjar esos hechos y poder forjar la historia. No ser así un simple espectador de ver cómo suceden. Así que los mejores ecuatorianos, que sí los hay, y honestos y preparados y valientes, que sí los hay, participen en este concurso para evitar que las uñas largas de la mala política, o peor, del crimen organizado, quisieran poner algún alfil en ese concurso para que sea fiscal general. Muchísima atención. Ese puesto es quizás igual o más importante que el del presidente de la República. Así que estos casos no se pueden quedar en el tintero, no puede tanta lucha quedar en vano, así que esto tiene que tener una continuidad. Este precedente que ha marcado la fiscal, así como hace muchísimos años, me voy a ir a otro caso, a partir del año 1998, todo lo que hizo Elsa de Mena para darle cultura tributaria al Ecuador, que ha sido un tema de institucionalizar el tema tributario, y que ha habido muchísimos más personajes después, pero ya se instaló el tema, y de ahí no se puede retroceder. Ojalá que esa sea la línea que siga la Fiscalía General, que en el fondo, don Miguel, nos representa a todos. Es el Ministerio del Pueblo, es el Ministerio Público, ¿no? Bueno, el ejemplo que usted pone fue un cambio estructural cuando se echó abajo una institución que no servía, la Dirección General de Rentas, para pasar al Servicio de Rentas Internas, que sí le ha servido al Ecuador. Esos cambios estructurales son fundamentales. Estructural, y eso es una palabra que sé que a lo mejor no es atractiva para efectos del voto, pero hay que apelar a la seriedad también. Es la institucionalidad, ¿ya? Eso es lo que prima. Ecuador tiene una institucionalidad en materia tributaria, hay confianza, ya que esos fedatarios, etcétera, que existían antes, se acuerda de renta, eso es bueno. Cada gobierno tiene su política, tiene una visión, está bien, pero señores, usted ve que hay algo que sobrepasa a las personas. Las personas somos pasajeras en los cargos públicos, inclusive en los cargos de elección popular, pero queda una institución que vela por el interés general, jamás por los intereses particulares. Usted ha destacado la necesidad de rescatar la institucionalidad, el ejemplo es muy claro. Sin embargo, doctor Cucalón, no hay una débil institucionalidad. ¡Ay! No, voy a citar un ejemplo. Se ha mencionado el caso de la fiscal Valiente, pero muy difícil, hay gente que no quiere participar, o al revés. Vea usted lo que sucede con el concurso de defensor público, en donde han ido sacando por descarte, por el rabo de paja de muchos, claro, que sí participan y quieren ganar los concursos. Claro que hay una débil institucionalidad, precaria dirían algunos, pero no ha de ser que nosotros entremos a la política para debilitarla aún más, pues. Es que eso no es lo correcto, es para fortalecerla. Y en este caso es un llamado a todos, desde el presidente de la República hasta todos los servidores de la nación, comenzando por el presidente. Él es llamado a protegerla, preservarla, defenderla, no a vulnerarla. Y hago un link con el inicio de la entrevista. Si soy el primer llamado a defender la institucionalidad, no ha de ser que sea el primero que la manosee, la institucionalidad y la ley, para mi conveniencia, por una coyuntura particular. Ejemplo concreto, regresemos a lo macro. Y esto debe darse en todo, principalmente en materia, por ejemplo, de seguridad ciudadana, de seguridad democrática, como yo insisto en denominarla, y en muchos temas, la institucionalidad en el servicio exterior también, por poner un ejemplo, en cada una de las facetas. Esto no obsta, no limita que cada gobierno tenga una óptica sobre esa institucionalidad, sobre dónde quieres llevar los destinos de la nación, porque por eso hay elecciones, por eso cada 4 años el pueblo otorga confianza a una representación política. Pero las instituciones y el respeto a la ley es lo que perdura. Eso es lo importante. Doctor Cucalón, ¿cree usted que hay mafias políticas en el Ecuador? ¿Qué hacer con ellas? Creo que hay claras muestras de crimen organizado con vínculos políticos. Yo me resisto a creer, y por eso lucharé todos los días, de que el Ecuador sea un estado criminal. No, ha habido malos funcionarios vinculados con los crímenes. Me resisto a creer
que vivamos en un narcoestado, porque significaría que desde el más alto poder de la República está cooptado por el narcotráfico. Yo me resisto a creer en aquello. Y cito, para no ser egoísta, que ni el presidente Lenín Moreno, ni el presidente Lazo, ni el presidente Noboa han tenido acuerdos, por citar un ejemplo de esos tipos. Y me parece que es lo correcto. Entonces no quiero tampoco generalizar. Lo que sí hay es que ha habido una penetración más profunda del crimen organizado con todas sus ramificaciones en estamentos públicos, justicia, gobiernos locales, más los miembros de partidos políticos, no a los partidos políticos como tal. Entonces, eso es lo que hay que luchar, eso es lo que tenemos que evitar, y por eso los ecuatorianos, mujeres y hombres, que sí hay honestos y preparados, señores, vean sus ojos y pongan su fuerza en el sector público también. Necesitamos ecuatorianos comprometidos con el país, que tengan oficio por lo público. Señores, no hay nada más sagrado que servir a los demás. Inclusive la gente que tiene éxito en el sector privado debe también dar su contingente en el sector público. No dejemos que el país se nos vaya de las manos, no dejemos que malos elementos infiltrados sean magistrados, jueces, alcaldes, asambleístas, etcétera. Participemos y dejemos de quejarnos también en ese sentido. Usted ha citado 3 gobiernos últimos, de Moreno, Lazo y Noboa. Por poner un claro ejemplo, porque puede haber diferencias, puede haber muchísimas diferencias, pero señores, lo importante es que es la actitud que tienes al respecto, que debe ser inflexible, porque esto va a trascender. ¿Qué yo he dicho en todas mis argumentaciones? Y no voy a cambiar. Tengo que mejorar, tengo que presentar una mejor alternativa. Todo lo que conlleva seguridad democrática en la lucha contra el crimen organizado debe ser una política del Estado que debe continuarse y mejorarse a lo largo del tiempo. Lo peor que nos puede suceder es que por la politiquería, por la conspiración, por el egoísmo político, el crimen organizado ve a un Estado como contraparte desorganizado. Eso es infame, eso no puede ser. Entonces, el respaldo de la fuerza pública, leyes claras y duras para combatirle, políticas sociales de prevención para que nuestros jóvenes no caigan en las redes del crimen, para que no se den los casos que lamentablemente se ve de jóvenes a lo largo del país, de la patria, que ven como otro joven como ellos ya gana miles de dólares, pero de manera ilegal, violenta, sabiendo que puede ser asesinado. Eso es lo importante. Esto va también con mano dura, mano firme, y también con fuertes políticas institucionales de a largo plazo de protección a los vulnerables, para que haya prevención también. Hay políticas sociales para evitar que los ciudadanos caigan en esto. Son múltiples razones. Todo eso debe continuar, debe ser mejorado, debe ser ampliado, no desechado todo lo que hacen los anteriores por el populismo, por decir, no, voy a reinventar todo. Ese bendito espíritu refundacional que es una farsa. Señores, hay que tomar todo lo bueno que se está haciendo, tiene que haber continuidad, y principalmente temas de seguridad. Fíjense lo que está pasando en estos días. Todos los chalecos que está entregando el gobierno, ¿cuándo fueron adquiridos y entregados en una primera parte? El gobierno anterior. Y va a pasar lo mismo con este gobierno y con quien lo reemplace. Unidad de propósitos ante la adversidad y ante el crimen organizado. Usted ha dicho, doctor Cucalón, que en el caso de la Fiscalía, cita como ejemplo de un cargo público muy importante, que debiera haber los buenos ecuatorianos que se jueguen. Y que sí los haya. Sí, claro. Sí los hay. Yo no soy pesimista, soy profundamente optimista de los ecuatorianos, hombres y mujeres de bien, que son la inmensa mayoría, que puedan participar y marcar la diferencia en el sector público. Bueno, y si hay necesidad de jugarse en el país, recuperar la institucionalidad, ¿usted será o no candidato en la próxima línea electoral? Yo quiero seguir sirviendo a mi país. En los próximos días, ya que viene el calentamiento electoral, diremos lo importante. Lo importante son los conceptos, las propuestas a favor de la gente, principalmente los más vulnerables, y después las candidaturas, en ese orden. Pero yo quiero seguir sirviendo a mi país. Bueno, no tenga la menor duda de que será cuestión de tiempo. Vamos a esperar. Bien, muchas gracias al doctor Henry Cucalón, ex asambleísta, ex ministro de Gobierno, su presencia en la revista de Opinión Democracia. Muy amable. Gracias. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con la señora canciller de la República, doctor Gabriela Sommerfeld. Temas de interés como la última cumbre de paz en Suiza, las relaciones con España, con China y otros países.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes.